Salmo número 3. ¿Qué encontramos en el Salmo número 3? El título del Salmo nos sugiere, o más bien nos indica de una manera bastante clara, cuál es el tema de este Salmo. El título lee de la siguiente manera: Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. En otras palabras, este es un salmo de clamor en medio de la angustia severa, angustia suprema. ¿Qué puede haber más duro, más severo en la vida de un hombre que su propio hijo conspire contra él, que su propio hijo lo traicione y se convierta en su adversario, en su enemigo? Eso es lo que está sucediendo cuando David escribe el Salmo 3. Cuando David escribe este salmo, él está huyendo porque su propio hijo conspiró contra él. Porque de otra manera, si David no escapa, va a tener que enfrentarse en guerra contra su propio hijo. Y él está buscando evitar eso. Así que tengan en mente eso cuando leamos el salmo. La angustia que está atravesando David en este momento. Leemos: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sea sobre tu pueblo, o sobre tu pueblo, sea tu bendición. Amén. Para comprender este salmo tenemos que comprender lo que sucedió en el segundo libro de Samuel, o lo que nos relata el segundo libro de Samuel en el capítulo 15, 16, 17 y 18. Allí encontramos el relato de la sublevación de Absalón en contra de David. Por 4 años Absalón estuvo conspirando de una manera sutil, oculta, en contra de su padre. Después de 4 años, él había levantado suficientes sospechas en el corazón de la gente y se había robado el corazón de los de Israel. El capítulo 15 del libro segundo de Samuel, en el verso número 6, dice: de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Es decir, Absalón se robó el corazón, logró convencer, logró poner duda en el corazón de los israelitas en contra de David. Lo que él hacía era portarse bien con los israelitas, hablarles suavemente, hacerles muchas promesas de justicia y sugerir de una manera muy satánica, muy sutil, que David no les hacía justicia. Así que en el término de 4 años, según nos dice el relato, él se robó el corazón de los de Israel. Y luego se conquistó a algunos de los aliados de David y se declaró rey. De manera que cuando a David le comunican esto, y eso lo leemos en el capítulo 15, verso 13 del libro segundo de Samuel, que un mensajero vino a David y le dijo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el val sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Es decir, David, para evitar una masacre, una guerra, escapa.
de su propio hijo. Tiene que abandonar el reinado, tiene que abandonar sus privilegios. Ahora, David sabía que detrás de todo esto estaba el juicio de Dios en contra de él, porque David había pecado contra Dios en su adulterio con Betsabé, y Dios le había anunciado que la espada se levantaría en contra de él. David sabía esto. David había pecado anteriormente y ahora le estaba viniendo esto en su contra a su propio hijo, y él entiende, de manera que él acepta aquello, pero es una tragedia lo que está sucediendo. Entonces, en medio de toda esta tragedia y en medio de toda esta situación caótica y de esta angustia tan terrible, pues David escribe el Salmo 3. Ahora, ¿qué es lo que David expresa en el Salmo 3? Aquí hay lecciones muy importantes para nosotros. David, en primer lugar, expresa la realidad de las adversidades, de los enemigos que se levantan en contra del pueblo de Dios. Algunos enemigos satánicos, enemigos gratuitos que se levantan simplemente por el odio que existe contra el pueblo de Dios, y otros enemigos que nosotros mismos provocamos por causa de nuestro pecado. En este caso era, por un lado, la maldad de Absalón, y por el otro lado, el juicio de Dios contra el propio David por su pecado. Pero el caso es que se levantan muchos enemigos contra David. Lean conmigo el Salmo 3, verso 1 y 2. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Él repite 3 veces o 2 veces la palabra muchos, y en el verso 1 dice, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Es decir, los adversarios se han multiplicado, son muchos, y David lo repite, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen, no hay para él salvación en Dios. Humanamente hablando, no había salvación para David. El juicio de Dios contra David era justo. David había pecado, y ahora estaba viniendo la consecuencia de su propio pecado en contra de él. Así que en realidad David no tenía derecho de pedirle a Dios que lo ayudara. Pero Dios es un Dios misericordioso. Dios había hecho un pacto con David. Cuando nos ponemos a pensar de esta manera, nosotros tampoco tenemos derecho en nosotros mismos de pedirle a Dios que nos ayude. Dios no está obligado a ayudarnos. Cuando nos enfrentamos, cuando se vienen en contra de nosotros adversidades, cuando enfrentamos esas adversidades, nosotros le pedimos ayuda al Señor, pero tenemos que estar conscientes, recordar que nosotros no merecemos esa ayuda. Y así que los adversarios de David le están diciendo, según el verso 2, no hay para él salvación en Dios. Se burlan de David y lo confrontan con algo que él sabe que es real. Pero David conoce a Dios, sabe quién es Dios. Y aunque reconoce también su pecado, él se ha arrepentido de su pecado, y aunque reconoce que él merecería que Dios levante esta adversidad contra él, David sabe también que Dios es un Dios misericordioso. Eso es algo que tampoco debemos de olvidar, que Dios es un Dios misericordioso, se compadece de aquellos que se humillan delante de él, de aquellos que le buscan, de aquellos que suplican su misericordia, de aquellos que se doblegan delante de él y claman y piden, y el Señor responde. Así que lo primero que encontramos en este salmo son los muchos adversarios de David, principalmente su hijo y otros que se han levantado en contra de David. Hay uno en particular que se levantó en contra de David, maldiciéndolo. En el capítulo número 16 del segundo libro de Samuel dice que un hombre llamado Simeí de Gerá maldecía a David, le arrojaba piedras a él y a todos los siervos de David.
Y en el verso 7 leemos que este hombre le decía, maldiciendo, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y te ha sorprendido en tu maldad porque eres hombre sanguinario. Este hombre insultaba a David, lo apedreaba, lo maldecía. Y uno de los soldados de David le dice, este perro muerto está maldiciendo a mi señor, yo te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey le dice a Abisaí, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué haces así? Es decir, David reconocía, hermanos, que él se merecía eso, que lo maldijeran, que su hijo lo traicionara, que le estuviera sucediendo todo esto. David reconocía que él era culpable. Muchos enemigos. Eso es lo que leemos en el Salmo 3, verso 1 y 2. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos se levantan contra mí, muchos dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Cuando se levanten adversidades contra nosotros, recordemos esto, hermano, lo merecemos. Recordemos esto. Es imposible evitar que se levanten adversarios contra nosotros. A nosotros no nos debería de sorprender las adversidades de la vida. Si la Biblia dice claramente que todo es vanidad, todo es frustración, y que somos culpables. Ahora, en segundo lugar, en este salmo no solo encontramos a los adversarios de David, pero encontramos a David acercándose a Dios, apelando al pacto que Dios ha hecho, al carácter, a los atributos de Dios, refugiándose en Dios, a pesar de su indignidad. En el verso número 3, leemos lo siguiente, mas tú, Jehová. ¿No ven ustedes el contraste? Por un lado, los enemigos diciéndole, no hay para ti salvación en Dios. Pero por el otro lado, David dice, pero tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. En otras palabras, David está escuchando la voz de sus enemigos, amenazante, denunciándolo, señalándole su pecado. Pero por el otro lado, David está buscando el refugio de Dios. En lugar de él ponerle atención a la voz de sus enemigos, él va y busca el refugio de Dios. ¿Y qué es lo que David le dice a Dios? ¿Qué es lo que David encuentra en Dios? Bueno, David dice, tú eres mi escudo, Señor. Jehová, tú eres mi escudo. Escudo alrededor de mí. Tú me proteges de esos enemigos. Tú eres mi gloria. Ahora, ustedes saben, David el rey y su hijo estaba conspirando contra él para quitarle el reino. De manera que David tuvo que abandonar el reino, abandonar todo el poder que él tenía, abandonar toda la gloria, abandonar todos los privilegios. Lo estaba perdiendo todo. En el capítulo número 15, verso 30 del libro segundo de Samuel, leemos lo siguiente. David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Así salió David de Jerusalén, llorando, con la cabeza descubierta, con los pies descalzos, porque su hijo mismo lo estaba traicionando, y aquellos que eran sus amigos lo estaban traicionando también. Pero en medio de todo eso, David le dice, Señor, tú eres mi escudo, y tú eres mi gloria. Yo estoy perdiendo el trono, estoy perdiendo los privilegios, estoy perdiendo el poder, pero tú eres mi gloria. En otras palabras, hermano, David tenía muchos privilegios, David tenía muchas bendiciones, mucho poder,
mucha gloria humana, pero David entendía que su verdadera gloria era Dios. Y esto es importantísimo que nosotros lo entendamos, porque Dios nos da muchas bendiciones, Dios nos da muchos privilegios, Dios nos exalta, nos bendice, pero esas bendiciones, esa exaltación, esos privilegios los podemos perder. Y si los perdemos, ¿qué es lo que nos va a quedar? ¿Dependemos nosotros de esos privilegios? ¿Dependemos nosotros de esa gloria humana? ¿De esa comodidad que Dios nos brinda y que nos regala? ¿Qué pasaría si perdemos todo lo que tenemos ahora? Pues David lo está perdiendo todo ahora, pero él le dice: Señor, tú eres mi gloria. David está siendo amenazado por muchos enemigos, pero David le dice a Dios: Dios mío, tú eres mi escudo, escudo alrededor de mí. Tengo muchos enemigos, pero tú eres escudo. Lo he perdido todo, pero tú eres mi gloria. Y luego le dice: tú eres el que levanta mi cabeza, porque David está siendo humillado en este momento. Uno de sus criados lo está apedreando, lo está insultando, lo está maldiciendo, le está diciendo que es un asesino, un sangriento. Y cuando uno de los soldados valientes de David le dice: yo le voy a cortar la cabeza a este perro muerto, David le dice: déjalo que maldiga. Dios le está diciendo que me maldiga, pero Dios va a levantar mi cabeza. Porque pueden llegar momentos de humillación en nuestra vida, pueden llegar momentos en los que tengamos que bajar la cabeza delante de los hombres, porque Dios así lo permite. En este caso David lo tuvo que hacer, tuvo que bajar su cabeza delante de Absalón y delante de Abisaí y delante de todos los adversarios y salir llorando descalzo con la cabeza cubierta. Pero él le dice: Señor, tú levantarás mi cabeza, tú eres mi escudo, tú eres mi gloria, tú eres el levanta al otro día sustentado por el Señor. Es una paz permanente. Él dice: yo no voy a temer aunque se levanten 10 millones. Y dice: no temeré, pero está huyendo. No temeré, pero está llorando. Está triste, pero no tiene temor, porque tiene a Dios de su lado. Puede parecer que en la vida de un creyente, en la vida de una iglesia, en tu vida y en mi vida, haya momentos en los que todo luce como una derrota. Pero si tenemos al Señor de nuestro lado, Él es nuestro escudo, nos protege, Él es nuestra gloria, Él es nuestra riqueza, Él levanta nuestra cabeza, Él nos restaura y Él responde a nuestra oración, es accesible, nos permite entrar en su presencia, y eso nos permite dormir, acostarnos, dormirnos y levantarnos sabiendo que Él sustenta nuestras vidas. Y no temer, aunque se levanten 10 millares de enemigos en contra de nosotros. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Así que David tiene muchos enemigos, pero tiene a Dios de su lado. Y eso le da paz, le permite dormir, despertarse, y le permite no temer, aún frente a los millares de enemigos. Ahora, en el verso 7, versos 7 y 8, que son los últimos dos versículos, David invoca al Señor, esperando de Él todo lo que es necesario para que esta situación encuentre una resolución plena y total. Y David dice: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Porque claro, David no se quiere quedar en esa condición permanentemente. Eso necesita ser solucionado. Pero David está buscando ahora de Dios la salvación. Entonces en el verso 7 él dice: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Ahora, esto que está expresando David aquí en el verso 7 es violento. Está hablando de quebrarle los dientes
a los perversos y de herir la mejilla de los enemigos. Está hablando de guerra, pero David no está hablando de una guerra que él va a iniciar, está hablando de una guerra que Dios va a pelear. Dice: levántate, Jehová Dios mío, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Posteriormente, en el capítulo 18 del segundo libro de Samuel, encontramos que este Absalón que se levantó contra David murió de una manera humillante, de una manera cruel. Dios lo mató. Posteriormente Dios se deshizo de todos los enemigos de David, los destruyó, porque Dios es enemigo de los que son enemigos de su pueblo. Los que se levantan contra su pueblo, tarde o temprano pagarán. El apóstol Pablo dice: no os venguéis vosotros mismos, dadle lugar a la ira de Dios. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Pero esas ascuas de fuego, que son brasas de fuego ardiendo, Dios es el que las lanza contra sus enemigos. No somos nosotros los que debemos de hacerlo, pero Dios lo hace. Él dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora nosotros no somos llamados a buscar venganza, pero Dios promete que va a hacer venganza contra los enemigos de su pueblo. Por eso cuando encontramos en el libro de los Salmos o en otras partes, especialmente del Antiguo Testamento, expresiones violentas en contra de los enemigos de algún siervo de Dios, no es una enemistad personal, no es por el individuo en sí, sino es por la gloria de Dios, que Dios se levanta contra los enemigos de su pueblo. Dios tiene que deshacerse de sus enemigos. Dios se va a deshacer de sus enemigos. Por eso nosotros debemos de temer, hermano, no hacerle daño a la obra del Señor, no hacerle daño a los hijos del Señor, a los siervos del Señor, a la palabra del Señor. Debemos de ser temerosos, de mantener la armonía, la unidad, la integridad de la iglesia, de nuestros hermanos, de la congregación. David siempre tuvo cuidado de eso. Cuando él pudo haberse vengado de Saúl, no lo hizo. Pero su hijo Absalón no. Su hijo Absalón se robó el corazón del pueblo para traicionar a su propio padre. Y Dios destruyó a Absalón. Así que cuando en el verso 7 David dice: levántate, oh Jehová, sálvame, Dios mío, él está pidiendo salvación, y la salvación incluye el juicio de Dios contra los enemigos de su pueblo. En el verso número 8 dice: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. David termina invocando el nombre de Dios para pedir que la bendición divina sea sobre todo el pueblo, no solo sobre él, no solo sobre David individualmente, pero sobre todo el pueblo. Que todo el pueblo de Dios conozca estas realidades, que todos nosotros estemos conscientes, hermanos, que sí, se van a levantar enemigos en contra de nosotros, en contra de la iglesia, en contra de los piadosos. Se van a levantar enemigos, muchas veces porque nosotros mismos los provocamos a causa de nuestro pecado, muchas veces porque Satanás odia a la iglesia, y porque el mundo odia a la iglesia, y porque hay maldad en el corazón de los hombres. Se van a levantar enemigos, pero Dios está allí, y Dios es el escudo de su pueblo, la gloria de su pueblo. Él levanta la cabeza de su pueblo, y Él escucha el clamor de su pueblo. Por lo tanto, los verdaderos hijos de Dios que conocen esta realidad duermen muy bien. Se acuestan, duermen y se levantan, y no tienen temor, aunque tengan tristeza, aunque tengan turbación, aunque pasen momentos terribles de turbación, pero no tienen temor, porque saben que Dios está con ellos, y que Dios los salvará, y que Dios se vengará de sus enemigos. No tenemos necesidad nosotros de vengarnos.
No tenemos necesidad de pelear esa batalla. La batalla nuestra no es contra carne y sangre. La batalla nuestra no es contra nuestros adversarios terrenos, carnales. La batalla nuestra es contra el pecado y contra Satanás, contra la mentira. Y Dios se hará cargo de los adversarios, como se hizo cargo de Absalón, de Ahitofel y de todos los que se levantaron contra David. Y Él dará esa bendición a todo su pueblo. Que así sea. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque a pesar de tantos adversarios, de tantos que se levantan en contra de tu pueblo, de tantos que hablan en contra de tu pueblo, tú sigues siendo el escudo, nuestro escudo alrededor, nuestra gloria, el que levanta nuestra cabeza, el que responde nuestro clamor, el que nos permite acostarnos, dormir, despertar, porque sustentas nuestro sueño, el que con tu vara y tu cayado nos infundes aliento para que no temamos aún el valle de sombra y de muerte, Señor. Oh Padre, levántate y salva a tu pueblo, rescátanos, glorifícate, Señor, glorifica tu nombre en nosotros y hazte cargo tú de todos nuestros enemigos, de todos los enemigos de tu pueblo. Protege a tu pueblo, protege tu reino, tu obra, Señor, tu palabra, y envía tu salvación sobre nosotros, porque tuya es la gloria, tuya es la honra, tuyo es el poder, tuya es la salvación. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo, nuestro Salvador. Amén y amén.